se hiciese una tanda ahora, podríamos reforzar después en noviembre con otra, porque estas cosas no desaparecen rápido. Bueno, y entonces comenzamos con el trabajo específico, que es un trabajo clínico. Radica en lo siguiente: desde hace un tiempo, para varios o para muchos en Apertura de Buenos Aires, existe algo así como la pregunta: ¿tantos casos de psicosis? ¿No? Que ya es toda una pregunta, porque su estructura, vieron que Lacan dice que no hay represión sin retorno, sincrónicamente planteado, o sea, una teoría totalmente distinta de la de Freud. En Freud hay represión, tiempo 1, luego una extensión de tiempo y luego un retorno, tiempo 2. En Lacan dice que es sincrónico, o sea, que así como hay represión, hay retorno de lo reprimido, que no hay lo uno sin lo otro en ningún momento temporal. También Lacan sostiene, pero me parece que es más de la sabiduría popular, que cada vez que se formula una pregunta ya hay un esbozo de respuesta en esa misma pregunta. Quien dice tantos casos de psicosis, al menos supone que debería haber menos, si no, ¿de dónde surge el tantos entre signos de pregunta? Según entiendo yo, es un tema que viene desde hace muchos años existiendo como problema, como pregunta, bajo otro formato, y es que varios autores, muchos, Jean-Michel Bapro entre otros, que es conocido nuestro, pero varios, sostienen que hay más cantidad de casos de psicosis que antes. Ahí la idea subyacente es que había menos, cosa que es imposible de testear de ninguna manera. Muchos autores lo dicen: bueno, pero yo lo verifico en mi consultorio. Bueno, esas verificaciones son las más engañosas de todas. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces pasa que uno es consultado por alguien de alguna comunidad y luego otros de esa comunidad empiezan a consultarlo a uno, gays, lesbianas, japoneses. Entonces uno que va a decir: está lleno de lesbianas, porque nunca tuvo lesbianas en el consultorio y ahora tiene 4. Es la casualidad del consultorio de uno, que como son movimientos muy de comunidad, gente muy atacada socialmente, que se defiende, se protege, entonces consulta con algunos profesionales que algunos ya ha ido a consultar y que no se sintió atacado, entonces confían. En París era Lacan, el psicoanalista al que iban a consultar gays y lesbianas era Lacan, porque los admitía naturalmente y además no le proponía como dirección de la cura que vuelvan a ser normales. Y los psicoanalistas siempre atendieron a gays y lesbianas intentándolos curar de esa blasfemia. Pero como ven, este problema ya estaba de alguna manera, en el sentido que alguien no decía tanto, sino que decía más casos de psicosis. Y cuando surgió la pregunta en Apertura, más que la pregunta, la inquietud en Apertura, a mí se me ocurrió que nosotros podríamos trabajar lo que en su momento ocasionó mucho ruido en el ambiente psicoanalítico lacaniano, que es la aparición de los inclasificables de la clínica psicoanalítica, de Jacques-Alain Miller y otros, y la psicosis ordinaria de Jacques-Alain Miller y otros. Esto no es un cerebro, es una nuez, ¿no? Porque parece un cerebro apretado. Igual parece un cerebro. Y me pareció que este es el grupo de psicoanalistas lacanianos
indudablemente más numeroso a nivel de adherentes. Este movimiento psicoanalítico, el milleriano, debe tener 60-70% de todos los lacanianos del mundo, siendo que hay muchos lacanianos en el mundo que no están afiliados a ninguna institución, incluidos esos. Y hay muchísimas ciudades del mundo donde el único psicoanálisis que existe es el milleriano. O sea, la potencia de ese discurso, no solamente por la cantidad de adherentes, la cantidad de instituciones, en la cantidad de lugares donde están cátedras universitarias, servicios de hospitales, residencias. Con lo cual me parecía doblemente importante ver lo que proponían ellos, porque a mí me daba la impresión que se remitían a esta misma problemática. Lo hacen, no sé si habrán tenido oportunidad de leer estos libros. Son libros ideales para no leerlos renglón por renglón y página por página. De hecho, este que tiene 420 páginas tiene un montón de testimonios, presentaciones clínicas de un montón de gente con muy distinto nivel de formación. Hay artículos más interesantes, hay artículos que son pobrísimos en lo que nos aportan a la lectura. Pero yo lo propuse porque me parecía importante estar al tanto que dicen los colegas sobre estas mismas problemáticas, ve que dice el grupo más mayoritario. De hecho pasó a participar para muchos analistas de como una nueva forma de pensar los casos. Hay un montón de analistas que dicen este es un caso de psicosis ordinaria. O sea, ya no es muy masivo el uso, pero ya uno lo puede escuchar con cierta frecuencia si frecuenta hospitales, centros de salud, instituciones de formación de analistas de esas pagas, que hay tantas, esas escuelas privadas de psicoanálisis, proponen un caso de psicosis ordinaria. Con lo cual me parece que hay varios motivos como para que nuestra discusión clínica sea enriquecida con el comentario de estos textos. De este solamente un renglón. El que voy a comentar con mucho más detalles, el de la psicosis ordinaria. Ordinaire en francés es ordinaria, común, frecuente. Decidieron esta traducción que es correcta. Yo quería proponer algo así como que tengan en cuenta el campo semántico, y es las comunes. Y me parece, a mí se me ocurrió proponer trabajar estos textos cuando una vez discutiendo sobre otro caso de psicosis, ¿cómo puede ser? Yo propuse la discusión que quizás lo que nos hacía obstáculo era tener un patrón mental, una imago, una gestalt del psicótico que implica a alguien. El ejemplo que di en ese momento era alguien corriendo desnudo por la calle con las cejas afeitadas gritando soy Cristo, soy Cristo. Frente a un caso así no habría tanta polémica ni tanta duda. Y me da la impresión que se está tratando aquí la problemática, en realidad no es tan así, pero que en estos textos se está tratando la problemática de casos, no de psicosis comunes ordinarias, sino de casos comunes y ordinarios. Persona que está casada, que tiene hijos, que tiene su trabajo, que en general cuesta muchísimo, habría que estudiar por qué, a mi entender, cuesta muchísimo el diagnóstico de psicosis. Entonces, sobre los inclasificables de la clínica psicoanalítica, hay un trabajo de Jean-Pierre Defleu, que el título es Un caso no tan raro, en la página 202 de esta edición. Dice que es lo que yo quiero proponer a la discusión. En cambio, agreguemos que una clínica del síntoma es una clínica de los síntomas que Lacan
con sobrada razón siempre rechazó. En cambio, sí es una apuesta importante para el futuro de la clínica analítica llegar a distinguir a partir de la fenomenología clínica los criterios de anudamiento sintomático, nombre del padre de aquellos que dependen de otro tipo de anudamiento. Entonces, lo primero que quería, no sé si hace falta que lo vuelva a leer. Lo vuelvo a leer. En cambio, sí es una apuesta importante para el futuro de la clínica analítica llegar a distinguir a partir de la fenomenología clínica los criterios de anudamiento sintomático, nombre del padre de aquellos que dependen de otro tipo de anudamiento. Lo que quería proponer, primero que todo, es el partir de la fenomenología clínica. El autor no aclara en qué sentido utiliza fenomenología. ¿Qué página era la que leíste? 202 de los inclasificables de la clínica psicoanalítica de Paidós. Pero podría ser, él no lo escribe ni con mayúsculas, ni en itálicas, ni entre comillas, el autor. Con lo cual uno podría acotar la problemática de lo que quiere decir fenomenología clínica como si él estuviese hablando de los fenómenos de la clínica, ¿no? Partir de los fenómenos, también los fenómenos de la clínica es otra frase que merecería estar un año discutiendo, pero yo les recomendé la vez pasada de Wittgenstein sobre la certeza. Son 30 páginas. Se difundió en PDF, ¿no? Ya. Sí. Es magnífico, 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 porque él plantea que verdaderamente todo el problema del significado es qué cosas uno pone en duda y qué cosas uno no pone en duda. Que todo el problema es así, que hay un montón de frases que uno no pone en duda, nadie sabe bien por qué, y que hay un montón de frases que en determinado momento y en determinado lugar son puestas en duda. Nosotros hagamos como que no ponemos en duda. Y entonces lo que me parece que se está diciendo es que los inclasificables de la clínica psicoanalítica surgen a partir de los fenómenos de la clínica. O sea que si uno observa lo que sucede en la clínica nos produce casos, nos brinda casos que para las categorías de neurosis y psicosis no se pueden clasificar. O sea, con la nosología anterior de neurosis y psicosis, la clínica ofrece casos que no se puede incluir y que eso que aporta a la clínica es de la índole de los fenómenos. Este libro es magnífico, me parece que todavía no está más que en francés, se llama El inconsciente de los modernos, yo lo recomendé ya, el autor es Jean-Marie Weiss. Un autor que directamente propone el origen metafísico del psicoanálisis. Ensayo sobre el origen metafísico del psicoanálisis. Y la propuesta de él, en página 10 de Jean-Marie Weiss, filósofo francés, los pone a Nietzsche, Marx y a Freud en serie como maestros de la sospecha. Nietzsche, Marx y Freud, maestros de la sospecha. Y dice que Freud, a diferencia de Nietzsche y de Marx, Nietzsche por la filosofía y Marx por la economía, Freud se ubica como extraterritorial a toda disciplina. Él dice, Freud dice, yo invento esto a partir de la nada, no hay ninguna disciplina anterior que me brinde absolutamente nada. Aunque Nietzsche y Marx podrían ser considerados, por ejemplo, no sé, pero podrían ser considerados como revolucionarios, pero dentro de un campo de referencia que es anterior a ellos. Nietzsche en la filosofía y Marx en la economía, o la economía política, para decirlo más correctamente. Weiss dice que Freud no procede así,
y que se piensa él mismo como un clínico, procediendo de manera inductiva a partir de hipótesis, engendrando el mito de su autoproducción mágica. Freud se piensa desde el inicio como un clínico. Esta es la clave. ¿Qué quiere decir que Freud sea clínico? Que procede de manera inductiva a partir de hipótesis. Eso ya... ¿no? Porque si arranca de hipótesis es deductivo. Hipotético deductivo. ¿Se dan cuenta? Le está señalando el error, el engaño y la ceguera a Freud. ¿Entienden, no? Es clarísimo. Teniendo 2 o 3 ideas previas, uno, es clarísimo. Freud se piensa como un clínico procediendo de manera inductiva a partir de hipótesis, engendrando el mito de su autoproducción mágica. Un día al doctor Freud se le ocurrió, y eso se verifica en la clínica. Lo que también es muy interesante eso es página 10. En la página 14 Weiss trabaja Leibniz, Spinoza y Fichte e incluso Hume como antecedentes de los principales conceptos psicoanalíticos: el ello, la pulsión, el inconsciente, etc. Y bueno, ya estamos todos también bastante advertidos por el libro La aparición de la sexualidad de Davidson. Para hacer una... Él critica esto, Davidson. Él va a critica que Freud sea un plagiario. Davidson rescata a Freud, dice que es un autor de verdad. Y critica a los que dicen que es un plagiario. Pero para desmentirlo, dice cuáles son las fuentes de Freud. Y la fuente de Freud, página 117, dice, para los 3 ensayos, de Richard von Krafft-Ebing, la idea del libido, y de Havelock Ellis, la idea de autoerotismo, que Fliess hizo un uso central de la bisexualidad, que Moll descubrió la sexualidad infantil años antes que Freud, y que Ivan Bloch habló de zonas erógenas. Con lo cual, habría que buscar la bibliografía, que está citada en muchos casos por Freud, para verificar que no proviene de la clínica, que son de autores que lo habían leído. Uno podrán decir, ah, no, pero eso sí lo obtuvieron de la clínica. Y de hecho, la mayoría de estos ni siquiera tenían clínica, en el sentido psicoanalítico. Con lo cual, no hay que perder de vista que siempre hay un decir anterior, ¿sí? Que eso se dijo. Con lo cual, acá lo que se vuelve a presentar es el mito de que los psicoanalistas partimos de la clínica, que es un mito engendrado por Freud para Weiss, no para justificar la verdad de lo que dice, que es como se utiliza mucho en la actualidad. Los psicoanalistas dicen, no, eso me lo comprueba la clínica. Con pacientes así, yo he verificado que haciendo tal nudo o engordando lo simbólico, siempre engordan lo simbólico. Nunca nadie engorda lo real de lo imaginario. No sé por qué. Debe ser que la clínica indica lo anoréxico de lo simbólico. Me parece que mucha gente cree que hay una debilidad de lo simbólico. Es lo mismo que cuando utilizan los psicoanalistas para hablar de gente que no tiene tela, que es el fascismo de los psicoanalistas. La negrada. ¿Quiénes no tienen tela? Los Schwarzes del hospital. ¿Quiénes son los que no tienen tela? ¿Qué quiere decir que no tienen tela? Que tienen una flacura de lo simbólico. Si el simbólico estuviese más grueso, se podrían analizar, pero con pacientes así no es posible el análisis. Que implica incluso una teoría del lenguaje increíble, que es la teoría de Port-Royal, y es que hay lenguajes superiores a otros lenguajes. O sea, esto está 300 años discutido, ¿no? Era el francés. Igual las cosas vuelven, porque para Heidegger era el alemán.
Me lo compré, lo tengo. ¿Cuál? El libro de Taine. El del antisemitismo de Heidegger. Ya lo recibí. Mira. Tremendo. Sí. Tremendo. El antisemitismo de Heidegger. Tremendo. En 34 libros que se llaman los libros negros de Heidegger, que fueron publicados, que son sus libros secretos, donde está la filosofía secreta de Heidegger, que él dijo que solamente se podía publicar después de muerto. Una vez que esté publicado lo otro, el libro se llama Heidegger y el mito de la conspiración judía mundial. Acá no se consigue, lo conseguí en Amazon.es de España. Bueno, entonces el problema que tenemos, como ustedes verán, no es un problema que proviene de la clínica. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? De dónde proviene, ni Dios sabe de dónde proviene. Pero primero nosotros debemos estar advertidos que no hay nada que sea la clínica. No hay nada que sea la clínica, porque no existe nada que sea como una visión virgen y neutra, la neutralidad del analista, que se presenta como un santo inmaculado frente al paciente y que como una tabula rasa empieza a recibir escritura. No existe eso. ¿Entienden? No es que no existen los casos, lo que yo digo es que no existe nadie que no vaya a la clínica con la idea. Esto es relacionado a la fenomenología, lo que vos decías de fenomenología. Sí. Porque fenomenología implica la idea que se muestra, algo que se muestra. Sí, se le muestra al analista, digamos. Claro, fenómenos que se muestran al analista, fenómenos naturales, entre comillas, no biológicos, pero sí naturales, que se le muestran al analista. Y que el analista los observa. Avanzando un paso más, esto ya ni siquiera procede con categoría en la física de hace 60 o 70 años. Ya el físico de la física cuántica sabe que lo que observa es lo que él establece que es el fenómeno, que puede ser corpuscular u ondulatorio en función de su propio criterio. No hay la materia, como creía Freud, al cual con el microscopio o el telescopio se la va a ver. De hecho ya cayó la idea que se ve, ya que en el acelerador de partículas no se ve nada, no es un observatorio. Julián, después, primero Julián tenía... Si puedes repetir el título del libro, este último libro que nombraste. El del Davidson. Sí. El del Davidson se llama La aparición de la sexualidad. Editorial Alpha Decay. El autor es Arnold Davidson. No sé si tuve una oportunidad de leerlo, es magnífico, magnífico, magnífico. Ese que conseguiste en Amazon. No, el que conseguí en Amazon es el del antisemitismo de Heidegger. Heidegger y el mito de la conspiración judía mundial de Herder. Está en letra viva. ¿Cuál? El de Davidson. ¿Está en letra viva? Es una joya. ¿Entienden el título? Ya esto rompe la idea de clínica. Que la sexualidad aparece en cierto contexto histórico-cultural. Hay otro, que ya no me acuerdo el título, sobre la aparición de la homosexualidad. De Tin. El de Tin. Que dice que la homosexualidad, él dice, hombres con hombres y mujeres con mujeres, sí, siempre eso. Pero eso no era homosexualidad, no era problema, no servía, no era nada. En determinado contexto se convierte en fenómeno. Con lo cual los fenómenos existen, no existen a partir de cierto contexto. Me parece que viene justo, estoy re hincha pelotas con este autor, con Stephen Jay Gould, de Las Piedras Falaces de Marqués, pero me parece que viene justo a la idea que se está presentando. Dice en la página 42, la idea de que la observación puede ser pura e inmaculada y por lo tanto incontestable, y de que los grandes científicos son, por implicación, personas que pueden liberar sus mentes de las restricciones de la cultura que los rodea y llegar a conclusiones estrictamente mediante experimento y observación libres de trabas, unidos a razonamientos lógico claro y universal, con frecuencia ha causado daño a la ciencia al convertir al método empírico en una consigna. La ironía de tal situación me llena de una mezcla de dolor por un ideal desviado, de ser imposible, y de diversión por las flaquezas humanas, pues un método diseñado para socavar la prueba mediante autoridad se convierte a su vez en una especie de dogma. Así, aunque solo fuera para respetar la trivialidad de que la libertad requiere vigilancia eterna, también hemos de actuar como guardianes
para desprestigiar la forma autoritaria del mito empirista y para reafirmar el tema absolutamente humano de que los científicos solo pueden trabajar dentro de sus contextos sociales y psicológicos. Una tal afirmación no desvirtúa la institución de la ciencia, sino más bien enriquece nuestra visión de la mayor dialéctica de la historia humana, la transformación de la sociedad por el progreso científico, que solo puede surgir dentro de una matriz establecida, limitada y facilitada por la sociedad. Hay un millón más. No, pero esa es clarísima, me parece que no. Clarísima. Y me parece que el paradigma de quien sostiene una disciplina moderna con práctica, lo que él critica es el psicoanálisis. Yo no veo ninguna otra práctica visible de Occidente, formalizada parcialmente, que se transmite, se enseña en las facultades, que tenga una posición de una epistemología tan ingenua, tan antigua y tan poco discutida. O sea, los psicoanalistas están totalmente persuadidos que en eso no hay pregunta para hacer. Bueno, y ahora sí, entonces pasemos a la psicosis ordinaria. La psicosis ordinaria. Los casos que discuten, si usted, este libro sí me parece que está lleno de autores muy importantes, Laurent, Miller, un montón, jefe de escuela. Lo que se preguntan son por casos de psicosis que para ellos no tienen todos los atributos que Lacan dijo que tenía que tener una psicosis. O sea, una pregunta pobrísima. O sea, ¿es psicosis si no hay un padre? ¿Es psicosis si no hay desencadenamiento? ¿Es psicosis? O sea, una pregunta pobrísima, la verdad que la pregunta es pobrísima. En general está armado sobre... Son testimonios de psicoanalistas de las secciones clínicas de un montón de ciudades convocados en torno a este problema. O sea, son clínicos, ¿eh? Y lo que es la idea de... Esa es la pregunta. ¿Será psicosis igual si no tiene todas las características que Lacan dijo que tenía que tener? Es el... ¿Cómo se llama? El DSM. Es la lógica del DSM, 8 de 10, 7 de 10. Es la lógica del DSM, exacta, ¿eh? Lacan dijo 10 características de la psicosis. Si hay 2 que no hay, ¿es psicosis? DSM es superador. El DSM te dice, no importa cuáles de estas 10, aunque haya 8 está bien. Es esa lógica, pero es un problema de lógica. Ahora, lo que hay, que esto ya me parece que debe ser mano de Miller o de gente avalada por Miller, es lo que en este libro se llama neodesencadenamiento, neo-desencadenamiento, neo-conversión, neo-transferencia, o sea, neodesencadenamiento, neoconversión, neotransferencia, lo que produce neopsicosis. Eso está en la página 201. De hecho, en las páginas 201, 202, 203, desde la 199 hasta la 204 es una larga intervención de Miller que es la medular del libro. Yo voy a comentar especialmente esas páginas, ¿no? Con lo cual, observen ustedes que con este neo, de lo que se trata es que la clínica nos está presentando nuevos casos. ¿Entienden, no? En coherencia con la fenomenología clínica. Hay nuevos modos de desencadenamiento, nuevas formas de conversión. La neoconversión no es interpretable, por ejemplo. Se caracteriza por no ser interpretable. Hay algo que no quiero dejar de comentarles antes de entrar. En la página 38. No sé quién presenta. Sección clínica de Marseille y antena clínica de Niza. Está buenísimo lo de antena clínica.
página 38. Lo que yo voy a citar, sí, esto está desde la 17. Ah. Antena clínica. O es un caso de delirio de influencia con la máquina de influencia, y estos son telépatas receptores con la antena, no creo que sea el caso, pero sí me da la impresión que es alguien que se posiciona, un grupo que se posiciona como especialmente sensible a lo que proviene de la realidad, sino que es antena. Antena clínica de Niza. Está bueno pensarlo. Y estos presentan casos de, si pudiésemos hablar a la Wittgenstein sin poner en duda, casos de autismo. Y respecto a los casos de autismo, por fin lo encontré. Pues yo veía que toda la gente lo decía, pero no sabía de dónde venía. Acá, página 38. Entonces, ante esta experiencia desproporcionada de abandono, se operó en este ser una insondable decisión. Todas son palabras para anotar una por una. Su desenganche debe atribuirse a una elección de la psicosis en su polo extremo, el autismo. Una teoría del autismo muy interesante. ¿Entienden por qué es una decisión del ser? Es una decisión del ser por el mismo motivo que es insondable. ¿Y por qué es una decisión insondable del ser? Porque es antes del sujeto, que es cuando el pibe empieza a hablar a los 2 años. ¿Entiendes? Hay ser. Antes del sujeto. Hay ser. Si no, ¿de dónde va a surgir el sujeto? En un ser. Es un epifenómeno del ser. El sujeto es un epifenómeno del ser. ¿Cómo empezaba lo que leíste? Antes que... Entonces, ante esta experiencia desproporcionada de abandono, ¿Cuál es la experiencia? Sí, los padres lo dejaron tirando a la calle. La mujer que lo dejan al jardín y Sí. que no lo había dejado más de 5 minutos. Nunca se había separado y de pronto lo dejan en el jardín. El niño decide Esa es la experiencia. Y ahí decide... desengancharse. Entonces, ante esta experiencia desproporcionada de abandono, se operó en este ser, hay que hablar así, es una follatura filosófica muy fuerte, una insondable decisión. Una insondable decisión. Su desenganche debe atribuirse a una elección de la psicosis, en su polo extremo, el autismo. Estamos con la pregunta psicoanalítica de siempre. ¿Pero qué hizo? ¿Cursó con Mazuca este pibe? Si vos vas a la heladería, ¿no? Y decís menta granizada, no vas a la heladería y decís chinchulines de cordero, ¿no? Bueno, si vos elegís entre un stock que está ofertado. No sé si me entienden. Sí, claro. Es que aparte lo dice, por eso te preguntaba cómo empezaba la frase, porque dice ante ese abandono, ante esa posible abandono, claro, dice. El pibe es un corte de manga extremo. El ser. El ser. Claro, yo hubiese dicho pibe, pero bueno. Ahí ya es sujeto, pibe. Su desenganche debe atribuirse a una elección de la psicosis. Entienden que aquí, punto seguido, es la responsabilidad del pibe. Obvio. Del ser. Antes lo Sigo con el psicoanálisis porteño yo. Bueno. Sí, a menos que sea que la psicosis lo eligió a él. La que decidió Claro. fue la psicosis. Claro, pero ya que es una idea bastante más interesante. Que las ideas estilo goce, pulsión, eso goza, eso habla. Sí, tal cual. Pero acá, sí, abajo dice que el caso podría formularse así, ¿ves? Justo abajo. Justo abajo, si te fijas, dice que el caso podría formularse así, y en esto que dice acá, le atribuye la responsabilidad. Dice así, lo leo, si me permitís. Si hablar la lengua materna conduce necesariamente a ir a la escuela, y si la escuela me separa tanto tiempo de mi madre para engancharme con desconocidos, prefiero desengancharme de la lengua materna para evitar las consecuencias. Bueno, y aparte la teoría gradual, ¿no? El polo extremo, como si fuera gradual de 0 a 10. Que es el mismo de Freud, porque para Freud, cuanto más primitivo es el fenómeno patológico, mucho más grave es. O sea, ¿no? La primera infancia.
Ahí. En la página 48 son... Estos libros mezclados a veces te dan más merca que bueno. Porque muchos autores que comentan, millerianos que comentan a Miller, te dan la justa, o sea, hablan como si fuese seguro que lo que dice Miller es así, entonces lo dicen allí donde Miller se cuida más. En la página 48, la cadena rota y el significante en lo real. ¿De qué modo Lacan llega a pensar contra Lacan? Ese es un argumento milleriano fuertísimo. O sea, si Lacan dice A y Miller dice B, entonces hay que... ¿Cómo se resuelve ese problema? Ya lo tenía resuelto hace más de 10 años que yo conozco el argumento, es Lacan contra Lacan. Y si lo quieren estudiar, pongan en Google, entre comillas, Lacan contra Lacan y van a ver que es un argumento de mínimo 100 matches, mínimo, de artículos que sostienen ese argumento. O sea, si Lacan, en texto, un párrafo de Lacan que desmiente fuertemente la teoría del goce, y bueno, hay que utilizar Lacan contra Lacan. Que entienda que no es que Lacan después dijo otra cosa, ¿eh? No es Lacan 1, Lacan 2 y Lacan 3. Es una cura más drástica. O sea, hay que rechazar lo que Lacan dice por Lacan. Por ser lacanianos hay que rechazar lo que Lacan dice. Es interesante. Y uno se ríe. En Yiddish hay un dicho que dice así: un tarado tira una piedra al agua y 10 genios no la pueden sacar. Uno dice, ah, qué boludez, sí, qué boludez, pero la tenés adentro, como dice el Diego, ¿eh? A ver cómo la sacas. Las ideas tienen una potencia tremenda. No por nada son la enorme gran mayoría de los psicoanalistas practicantes y que sostienen el psicoanálisis. El psicoanálisis existe gracias a lo que ellos sostienen. Además es el psicoanálisis que hay. En la 162 dice: nuestra hipótesis es que los golpes son la realización de la figura paterna del goce, la de las patadas en el culo. Para hacer un padre edípico que introduce en la ley y en el deseo. Acá está mal redactado, está mal la traducción. Para hacer un padre edípico, coma, que introduce en la ley y en el deseo. Ah, no, está bien, que introduce en la ley y en el deseo, perfecto, había entendido yo. Se necesitan dos figuras paternas: el padre del goce y el padre que prohíbe. ¿Ven cómo se ha degradado el concepto de nombre del padre a dos figuras del padre? El padre que te dice no, rascarse los mocos en la mesa está mal, y después te da un shot en el orto. Son padres, son papás, son figuras del papá, pero no tiene nada que ver con el nombre del padre. ¿Entienden? No tiene nada que ver con el significante de la ley en el otro. Aclaremos algo, ¿de qué culo se trata? Las patadas en el culo, ¿de quién? Del niño. Para Lacan, el significante del nombre del padre, con lo cual no te puede dar un shot en ningún lado, es el significante de la ley en el otro. No para uno, no para el sujeto, para el individuo, para el niño, para el hombre, para la mujer. Es el significante de la ley en el otro. Es que ahí tenés, un poquito antes habla de la inexistencia del otro. Sí, o sea, bueno, por eso claro, mismo, sí. Toda la legalidad que puede operar el otro se les cae teóricamente porque ya parten de la inexistencia del otro. De hecho, me parece que todo el argumento va a una clínica de la inexistencia del otro, ¿viste? La figura. Sí, ¿Cómo no, opera el totalmente. psicoanalista en la clínica post-lacaniana de la psicosis? Sí. Ya no en lugar del secretario alienado. Y por otra parte, esta dualidad, la que está presentada acá, es la dualidad cartesiana. Me parece que res cogitans, res extensa, ¿no? Me parece que la presencia del culo en la primera, que el goce implica la patada, el pie y el culo, me parece que es res extensa, no cabe la menor duda. Y el padre que prohíbe, me parece que lo simbólico, la palabra, el significante, la res cogitans, y no pierdan de vista que para Lacan goce, gozo, jouissance, requiere un tercer tipo de sustancia, que es imposible escribirla en res cogitans, en res extensa, hace falta sustancia gozante, ¿se acuerdan, no? Que trabajamos sobre eso.
Bueno, en la 197, no digo que autor dice cada cosa, es la idea la que más nos interesa, ¿no? Dice, ustedes están aquí presentes con una presencia real. Con esa presencia real tan esencial al análisis, que no se concibe in absentia. El psicoanálisis no se concibe in absentia. Esta presencia da cuerpo, encarna la palabra, implica el registro pulsional, constituye la enunciación. Página 197. Con lo cual vean que si hemos vuelto a la dualidad cartesiana, res cogitans, res extensa, se complica con los tres registros. Bueno, no puedes tres en dos. Pero además de ese problema, no pierdan de vista que real quedó subsumido a la res extensa por la presencia real, que son los chabones que están ahí en la sala cuando este tipo presenta su argumento, con lo cual presencia real, que es esencial al análisis. No sé qué hacen, porque yo creo que a nivel de facturación no tienen ningún problema. Te facturan baratito, pero te atienden 3 minutos, pero te facturan. Estoy convencido que la factura es real, que la facturación es real. Pero el argumento es que no se puede atender paciente por teléfono. ¿Entendieron, no? Que no se puede atender paciente por teléfono. Ustedes están aquí presentes con una presencia real. Pueden estar con otra presencia, pero la presencia de ustedes aquí y ahora, de aquí y ahora es prelacaniano, ¿saben qué? ¿No? John Garma, Lieberman. No me hable de su padre, no me hable de su hermana, no me hable de su hermana. Estamos usted y aquí. Usted es usted, yo soy yo. Yo no lo dije, usted lo proyectó en mí. Es psicoanálisis del más tradicional, ¿eh? Con una presencia real, con esa presencia real tan esencial al análisis. Si vos quitas la esencia de algo, ese algo ya no es eso. O sea, obviamente estaría muy bueno, si a alguien le interesa, tomar qué significa lo que Lacan dice sobre el analista en el seminario 11. A ver si dice que tiene que estar con pelos, pedos, olores, eructos. O sea, la verificación de la presencia corporal. Que no se concibe in absentia. No se concibe psicoanálisis in absentia. Yo atiendo paciente por teléfono. Confieso mi fenomenología clínica. O mi ambición facturera, no sé qué será. Yo atiendo paciente por teléfono. No tengo la menor idea qué hago. Pero con los que vienen a mi consultorio tampoco. No tengo la menor idea de lo que hago. Así que... Y si ustedes me preguntan, pero... ¿quién va a ganar? ¿Racing o San Lorenzo? O sea, si me dicen, lo que no se puede saber, ¿no? Pero ¿quién va a ganar? ¿Racing o San Lorenzo? La historia de siempre. Pero si me dicen a mí, mi impresión incluso es que a veces suele ser más potente por teléfono que presencial. ¿Sí? ¿Qué querés que te diga? Sí. Más aún, si quieren que les diga, como trabajo de analista es tremendamente pesado. Durísimo. Atender pacientes por teléfono es durísimo. Yo tengo que atender 2. Yo atiendo 15 pacientes por día. Si tengo que atender 2 seguido por teléfono, me quiero matar, porque el trabajo es forzadísimo. Es forzadísimo. Con lo cual entiendan lo que estoy diciendo, ¿no? Que con la presencia te dormís más fácil. Es más fácil, es más relajado. Almuerzo, un poco pesado, un vasito de vino. Te echas una siesta tremenda en el consultorio. Es mucho más arduo para el analista in absentia. El extremo de ese argumento fue discutiendo en México con una poslacaniana sobre la diferencia de traducción sobre esta Ferla y lo que estableció Miller. Decía, bueno, pero en el fondo está perdido Lacan porque ya no está hablando. Claro, sí, bueno. O sea, la teoría de Lacan para los poslacanianos se sostiene en la enunciación del cuerpo de Jacques Lacan, de su enseñanza, y que ahora ya es Miller. Pero como idea, de la misa. Pero como idea es que la función del analista se ejerce con el analista presente. La función del padre con el padre presente. Y ya llegamos a la idiotez. Los huérfanos son psicóticos. Los niños adoptados son psicóticos. Los niños porque no hay padre. O sea, llegamos a
a una consideración sociológica y antropológica ridícula, que quien no tenga un padre de carne y hueso será psicótico. Ustedes dirán, bueno, psicótico no, bueno, altamente en porcentaje pasible de sufrir psicosis. ¿Dónde se verifica? ¿Quién aportó o sea, no se saca la conclusión que es la directa? Otra, en la misma línea, solamente no se contesta mensaje ni de texto, ni mail, ni ese tipo de cosas, porque tiene que estar el soporte de la voz. Entonces no. Cuando es súper interesante leer en el escrito, y lo que de eso se puede lanzar como analista. ¿Se acuerdan la cita de que si el objeto A se verifica, no es en algo que sea sonidos? Si se verifica, ¿no? Si se verifica que Lacan, es una cita de Lacan, si se verifica que es el objeto A, mi objeto A, el de Lacan, dice Lacan, es porque si es el acústico, es porque no hay sonidos, y si es el escópico, es que no hay miradas. No hay miradas. Y en el anal es que no haya heces, y en el oral es que no haya ni leche ni tetas. Así es objeto A, si no son cosas, son sonidos, visiones, vistas, miradas. No es objeto A de Lacan. Antes de ir, que ya voy directo a lo de Miller, me salté algo que quería leerles de la página 45, Clínica del Suspenso, antena clínica de Dijon. O sea, Francia está lleno de antenas clínicas. Que representan cada ciudad. Están captando. Está medio Meshuggah, me parece. Es lo que dijo Heidegger de Lacan. Me parece que el psiquiatra necesita un psiquiatra. Bueno, tengo que empezar 3 renglones antes porque Lacan elabora la doctrina que llamaremos clásica del desencadenamiento de la psicosis en el seminario 3 y en una cuestión preliminar, es decir, en el marco de su retorno a Freud a partir del punto de Arquímedes, el inconsciente estructurado como un lenguaje, y de la colocación en primer plano de la función del nombre del padre como garantía de la ley en el otro. Hay un problema mínimo de escritura, pero está siempre, Nunca se escribe nombre guión del guión padre. Siempre se escribe nombre, espacio, del espacio padre. Siendo que Lacan escribe deseo de la madre con espacios y nombre del padre con guión. Es una pequeña diferencia, pero es como saltearte una letra o un número en un cálculo. Bueno, sigue así. Es una vuelta al Edipo freudiano. Un ordenamiento de la distinción neurosis-psicosis en relación con esta norma edípica. ¿Ves cómo se da, ¿no? El retorno a Freud? Es que tomás el nombre del padre o la metáfora paterna y la reducís al Edipo freudiano. O sea, el nombre del padre es una creación de Lacan para poder volver al mito freudiano. ¿Saben las diferencias entre mito freudiano y metáfora paterna? Son absolutas, son de 180 grados. En el Edipo freudiano, el niño desea a la madre. En la metáfora paterna, la madre desea al niño, es el deseo de la madre. La madre es objeto para Freud, el niño es objeto para Lacan. O sea, la inversión es absoluta. La segunda es que el padre en el Edipo freudiano, el padre del Edipo, prohíbe, y el padre en el nombre del padre, la metáfora paterna, une deseo con ley. Es algo que todavía está pendiente de ser leído, cosa que se verifica muy bien, porque si falla la ley no tenés chicos que se cogen a la madre, tenés gente sin deseo, que es el problema de la psicosis, no solo de la esquizofrénica, también de la paranoica avanzada. Lo primero que empieza a desaparecer es las ganas, ya no va a esto, ya no va a lo otro, ya no hace esto, ya dejó de trabajar, dejó de estudiar, dejó de practicar deporte, deja, que es la fuerza centrífuga que marca Lacan, que es que el objeto A sale del marco del esquema R en el esquema I, que es fuga. Eso en clínica de la psicosis. ¿Entienden, no? Que no tenemos gozadores en la psicosis, o sea, pervertidos, porque falló el padre que tendría que separar
Si no, lo que falla, la diferencia es total. El Edipo freudiano es por sexos, el Edipo, en la metáfora paterna de Lacan, indistingue sexos, como el Edipo kleiniano, que también indistingue los sexos. O sea, suponer que la metáfora paterna regresa al Edipo freudiano es... Bueno, y entonces una primera idea que quiero proponerles de Miller, donde aparecen las neopsicosis. En la página 200 dice Miller: seguramente, volviendo al detalle de los casos, nos veremos llevados a reconceptualizar, a sobreconceptualizar. Es un genio que tengo. No le puede ganar, a este no le puede ganar. Volviendo al detalle de los casos, nos veremos llevados a reconceptualizar. O sea, son los detalles de los casos lo que te hace cambiar la teoría. Es un mundo, es un mundo. Primero, la clínica del detalle. Ese es un problema, porque desde Freud, ¿dónde está el inconsciente? ¿Dónde aparece? Entonces Freud dice, Lacan dice que Freud dice en las formaciones del inconsciente. En Freud no existen las formaciones del inconsciente. Lacan produce a partir de Freud la formación del inconsciente. En Freud no está en la formación del inconsciente. Por ejemplo, el lapsus. ¿Cuál lapsus? O en los santos sintomáticos. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Ustedes son psicoanalistas, saben a lo que me estoy refiriendo. El problema, ¿dónde está la cosa? ¿Dónde está el inconsciente? ¿Dónde? ¿Entienden? ¿Dónde está? Con lo cual, lo que se ha producido es el fenómeno de la clínica del detalle. ¿Qué es el fenómeno de la clínica del detalle? Que tenés 50 psicoanalistas comentando un caso con "a mí me llamó la atención que venga con la bragueta abierta, a mí me llamó la atención que venga despeinado, a mí me llamó la atención que venga con bufanda, tanto frío no hacía". Bueno, yo estaba con blusita, así que si yo estaba con blusita, ¿cuánto es tanto frío no hacía? ¿Cuánto es cuánto frío? Las minas siempre tienen frío. ¿Cuánto es el frío? No, las minas siempre tienen frío. Uy, qué frío. Después empieza con el calor. Uy, qué calor. Uy, qué calor. Pero siempre empiezan, ¿se acuerdan las chicas? Siempre empiezan con el frío. Uy, qué frío. ¿Cuánto es el frío? ¿Cuánto va a ser frío? ¿Cuánto es la clínica del detalle? Por eso lo interesante de la banda de Möbius como modelo de una operatoria sobre el inconsciente estructurado como un lenguaje, que solamente revela su estructura cuando uno produce un corte longitudinal a través de toda la superficie y llega a que la boca muerde la cola y se cierra. Entonces ahí, con un recorrido completo de la estructura, se diagnostica por un recorrido completo con toda la estructura. Lo mismo se puede plantear con las dos líneas de Jordan en continuidad sobre un toro. O sea, hay un montón de procedimientos que Lacan indica, pero todos implican una operatoria sobre la estructura completa, no sobre el detalle. En eso lo podríamos un día discutir, incluso con casos. ¿Sobre qué se opera? La presentación que me equivoqué, Julián, ¿cuándo había dicho yo que iba a hacer la presentación? El 15 pasamos. Pasamos al 15. Sí. Pues yo dije que iba a presentar el 1, la semana que viene. El 15 de octubre voy a presentar sobre el seminario 20, que es la única aparición de esto que habría que ver si es un concepto o no. Enjambre de significantes. Enjambres de significantes S1. Enjambre la tienen, ¿no? Se puede utilizar para abejas, pero también se puede utilizar para, por ejemplo, muchedumbre. Pero también para otro tipo de animales. Se puede utilizar el diccionario, el Gran Robert, para SM, que es homófono a S1 más o menos, ¿no? SM, SAN, SM, SAN. Acá no trabaja así como homófono, aparece solo en el seminario 20.
Porque el verdadero problema es qué teoría tenemos nosotros de la articulación de los significantes para dar cuenta sobre qué material operamos. ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué me llama la atención? Si no, lo haríamos en función de cualquier límite fantasmático o de psicología personal. Supervisando un caso, una psicoanalista me dice, y a mí me llamó la atención que teniendo 28 años no haya cogido todavía. Yo dije, flaca, vos debutaste antes. ¿Entiendes qué? Que si me llama la atención que no haya debutado a los 28 años. ¿Por qué te llama la atención? ¿No? ¿Entienden? Pero si uno busca el detalle, ¿qué es un detalle? ¿Qué? Cada uno de nosotros podía buscar en el de al lado, en el de la derecha, un detalle. ¿Qué es un detalle? ¿Tiene ropa? Diríamos, no, eso no es un detalle. ¿Qué sería un detalle? Algo que llame la atención, pero que ya, ¿entienden? Podría ser un motivo por el cual los psicoanálisis son tan poco eficaces en la clínica, a pesar de ser tan largos en su duración. ¿Entienden? Si uno está con este detalle, no vas a ningún lado y no llegás a ningún lado. Esa es la clínica de del psicoanálisis como apertura. Vieron que una dirección de la cura muy típica, muy típica en psicoanálisis es no cierre, abra. La dirección de la cura como que el paciente siga hablando. Deben haber escuchado en muchas supervisiones. No sé por qué se dice. Freud no lo dijo, Lacan no lo dijo, Melanie Klein no lo dijo, Abraham no lo dijo, Jones no lo dijo. Aparece una pelotudez total porque la gente sigue hablando. O el analista así. Y el analizante mudito para toda la vida. Conocen un caso que el analizante... O sea, la gente sigue hablando. ¿Qué dirección de la cura es que sigue hablando? Mi impresión es que no corte justamente, que la dirección de la cura propuesta por Lacan es que eso corte, hay una teoría del corte, pero que eso corte, y sin embargo la dirección de la cura en la autora que más claramente se lee, porque lo dice todo el tiempo, es Colette Soler. Que eso siga, no que corte. Y bueno, si eso sigue, el síntoma va a seguir y va a durar 30 años el análisis. Sí, es la dirección de la cura propuesta. Bueno. También en la secuencia ordinaria, en las primeras páginas, dice algo, yo no entendí muy bien a qué se refiere. ¿Las primeras páginas de la secuencia ordinaria? Sí. Habla sobre que es como otra clínica, que no es la clínica de la estructura. Sí. No digo que tiene que ver con voy a ese punto, perfecto. que era el que quería comentar. El único punto que quería que nos dediquemos un poquito más extensamente. Además de lo que ya he podido marcar, que son, me parecen puntos interesantes teóricos para discutir, y en la mía que son teóricos son clínicos, porque cada cuestión teórica es directamente hacedora de clínica. Y es que, esto dice Miller en la página 202. Si el otro no existe, se puede resolver por sí o por no. En las situaciones en las que el otro existe hay criterios, repartidores. Son los repartitorios de la carta robada de Lacan. Según la palabra de Damuret y Pichon, que Lacan debe de emplear 1 o 2 veces y que a mí me gusta mucho. No se le puede ganar a este tipo, gana siempre. Jamás comentó la carta robada y ningún milleriano jamás trabaja con la carta robada. Es el texto prohibido de Lacan. Y él dice que el repartitorio es una palabra que a él le gusta mucho. Se la reserva, por eso es como el buen vino, ¿viste? Cuando no lo convida. El buen whisky, cuando vienen los amigos, no se lo das. Dice, bueno, el bueno sí se lo das. El bueno. Así que por puta se la doy. ¿Y no lo vas a tomar? Ah, no, se gasta. Sí. Ahí arriba dice sí, el otro existe, después dice sí. Sí, si el otro existe, sí. Yo quería arrancar de ahí porque sigo con esto. Pero cuando el otro no existe, no está simplemente en el sí o no, sino en el más o menos. Por otro lado, es la verdad. Además de que es lo que yo digo, es la verdad. Me preguntaba, ¿cuál es la verdad de las cosas humanas? Finalmente, o sea, llegó una respuesta. Mirá qué pregunta se hizo. Me preguntaba, seguramente, de Merca estaría. Estaba de Merca, seguro.
Yo nunca consumí nada, pero vi una película donde consumía. Tiempo de Valientes, una argentina muy buena. Un psiquiatra argentino y un policía argentino. El tipo se clava el primero. Y ahí descubre la verdad de las cosas humanas, y es que el payaso Plin Plin tiene la misma música que lo cumple feliz. Y descubre otra cosa, un porro, el primer porro le dio con todo. Descubre que, no me acuerdo yo ya de vuelta, qué obsesivo, la puta madre. Pero me parece que era que es el huevo. Y otro le dice, ¿qué? El huevo es primero y la gallina después. O sea, Miller estaría de merda. Pero aparte, ¿verdad por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la gallina no es creíble, simplemente. Ah, entonces era así. Me preguntaba cuál es la verdad de las cosas humanas. Finalmente es la curva de Gauss. Esta es una idea poderosa, ¿eh? Esta idea vos la metés y no la sacás en 2 o 3 generaciones, ¿eh? Vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, todo se presenta como una curva de Gauss. En los extremos es radicalmente opuesto, en el centro hay una campana de más o menos. Siempre es así. O sea, tenemos la verdad de las cosas humanas. Todo se presenta como una curva de Gauss, siempre es así. Si no fuese conocido mío diría que es psicótico. La verdad, ¿eh? Es un chiste, no es conocido mío. Siempre es así. Vayamos donde vayamos y sin importar qué se crea. ¿Qué con tilde? ¿Qué es lo que cada uno crea? Sin importar eso, siempre es así. Esta es la palabra de Dios. O sea, digo, la forma de... Hemos leído filósofos, tipos grosos, Perón, Maradona, Heidegger, tipos que no hablan así. O sea, gente que está parada arriba del banquito, pero altísimo. Aristóteles, Platón, Sócrates, Schopenhauer. El libro es francamente notable, ¿eh? Siempre es así. Vayamos donde vayamos y sin importar qué se crea. Pensaba que es la solución a todos nuestros males. ¿Quién vende? Sí, la verdad. 2 puntos. Lo real de las cosas humanas se presenta con la forma de la curva de Gauss. ¿Saben lo que es la curva de Gauss? La normalidad. Antes en esa página, esa nos la regala como de chiripa, decía mi papá. De chiripa te regala una. Que es en la página 202. Hablantes en el ser. Esta es tremenda. Tanto lo francamente psicótico como lo normal son variaciones. ¿Qué decir? De la situación humana, de nuestra posición de hablantes en el ser. Ahí está. Es tremendo. Cada una de estas frases ya te produce un impacto personal de tal índole que es como él dice, la orientación, la cadena son muy orientativas. No es un trabajo científico este, ¿eh? O sea, no tiene la forma de la presentación de un trabajo. Casi oriental, más que oriental. Claro, tal cual, sí. Maoísta, diríamos. Sí, bien dicho. Sí, está todo calculado. Bueno, tenemos antecedentes de esto. Que es las series complementarias de Freud. Las series complementarias de Freud introducen una idea de ustedes conocen la idea de series complementarias, ¿no? Lo que propone Freud es que siempre hay una combinación de dos y que la forma que puede adquirir es continuidad total. 90 de una o 10 y 10 de la otra, o 90% de la otra y 10% de la una. Pero esto produce, por eso la ausencia de estructura,
porque lo que la estructura justamente establece es que lo que implica una estructura es que no eso que admite ser leído como estructura o que es postulado como estructura no admite la continuidad de las series complementarias o de la curva de Gauss. Pero si uno trabaja como trabajan ellos con la idea de un goce energético del cuerpo, entiende que eso ya sí te produce la idea de una curva de Gauss, ¿entienden? Pero ¿por qué la estructura? Entiendo el enunciado, no entiendo en qué punto la estructura rechaza la idea de continuidad. Porque vos no podés agarrar una estructura X y ir desplazándola en una continuidad absoluta para pasar a otra. O sea, para decirlo, no es una transformación topológica. Las estructuras estiradas o comprimidas, una banda de Möbius, banda cilíndrica, letras del lado de afuera, blanco del lado de adentro, banda moebiana, ¿no? Bueno, esta banda moebiana para mí tiene una torsión dextrógira, va hacia mi derecha. Si yo la hago así, es una banda moebiana levógira, va hacia la izquierda. Ambas tienen la misma estructura topológica. Si las corto por su línea media, voy a obtener una banda cilíndrica del doble de extensión y que va a pasar a tener dos caras y dos bordes. Ahora, por transformación topológica, yo no puedo convertir a una banda torsión izquierda en una banda torsión derecha. Quiero decir con transformación topológica lo siguiente. Esta que es izquierda, por más que yo la estire, incluso si la estiro así, porque está todo hecho en goma, la geometría de la lámina de goma de caucho es, o por más que yo le haga así o así, nunca voy a tener, tengo que tener un corte y girarla para el otro lado. Cortar y volver a pegar no es una transformación topológica. Si yo tengo una cámara de una rueda de coche, una cámara, la corto, tengo un cilindro, si agarro el cilindro, lo paso así, agarro la punta por acá y le hago un nudo, y después pego los extremos, lo que tenía antes como cámara de una rueda de coche es un toro. Lo segundo que produje es un toro con un nudo. Topológicamente hablando son equivalentes, son superficies equivalentes, pero a pesar de ser equivalentes yo no puedo ni estirando ni comprimiendo pasar de una a otra. Lo que ellos proponen son transformaciones de la índole del estiramiento y de la compresión, lo que se llama transformación topológica. Pero una estructura no admite eso. O sea, si ustedes escriben y le dan un sistema de relaciones, cualquiera, esta y esta. Si ustedes modifican un elemento cualquiera, por ejemplo, quitan esta y hacen esto, si ustedes realizan esto nuevo implica una transformación de lo anterior que no tiene posibilidad alguna de ser pensado en campana de Gauss. ¿Entienden? No es infinitamente más de algo, es para una lógica de la índole de el goce mortífero. No se lo dice, pero el goce mortífero es la clave de todo, porque la pulsión de muerte es la clave de todo. Hay una clave para todo. El psicoanálisis es... Explica un poquito la campana de Gauss, porque lo que estás diciendo es muy fuerte, es buenísimo. Explicar la campana de Gauss un poquito para que quede bien claro lo que dijiste recién. La campana de Gauss podría admitir la cantidad de casos que somos nosotros. Podría admitir todos los seres humanos que viven en este momento en el planeta Tierra y seríamos 7.000 millones, ¿no? O podríamos también pensar en los puntos de una línea, los puntos de una recta, de un segmento de recta, que ahí ya serían infinitos. La forma de pensar es una continuidad absoluta.
O sea, todo en la lógica del más y del menos. Una millonésima parte más de algo. Lo que propone Miller en que todos nosotros somos una gradiente, que entre nosotros no hay corte y discontinuidad, que somos una gradiente continua. ¿De qué? ¿De qué? Lo conocemos, no es un autor que leamos por primera vez, de goce. Somos seres de goce. Entonces, seres de goce, ¿qué quiere decir? Más, menos goce. O sea, sería que hay nulos gozadores, promedio gozadores. Agarrate, Catalina. Depilate y bañate y depilate. No, sin depilarte. No, cada uno, escúchame. No, Cada uno con su campana. Escuchame, cada uno con su campana. Pero que implica una continuidad. La continuidad significa, obviamente, operar sobre estructura, pero también implica operar sobre el significante, porque el significante, en su esencia, es discontinuo. Son maniobras masivas. Claro. Entonces, lo que propongo... Porque en el medio de la campana está lo que dice Martín, que está la normalidad. En el medio de la campana, que también es muy Sí, fuerte. la norma puede estar la media, bueno, la mediana. Depende de las Esto estructuras. es buenísimo lo que dijiste ahí, es muy fuerte, ¿no? Porque con esa inversión de la flechita le rompiste todo el Se vuelve a la normalidad, digamos. ¿Cómo? En algún sentido se vuelve a la idea de normalidad. Y que todos... Savoir-faire sería... Y que todos seríamos una pequeña diferencia de cada uno de los otros. Con lo cual incluso la particular... ¿Cómo? Es lo que dice Freud respecto a la sexualidad infantil. Sí, es este esquema. Pero como es este esquema, lo que yo les proponía es que entonces... Lo único que funciona así en la lógica de estos autores, que es el psicoanálisis moderno en su gran mayoría, es que somos seres de goce. Lo que yo les proponía es que la insuficiencia argumentativa es que el problema en psicoanálisis siempre es, para los freudianos o de filiación freudiana, la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque nadie tiene problema con la pulsión de vida. ¿Quién va a ir a análisis por pulsión de vida? ¿O quién le va a decir, qué analista le va a decir a un paciente, su problema es la pulsión de vida? O sea, siempre el problema, Freud dice, ¿cuál es el problema clínico? El problema clínico es la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque hace el camino de retorno y entonces te arma la repetición. En los psicoanalistas eso se dice goce mortífero. No se dice goce vivífero. Pero por eso Miller propone que goce de Lacan es libido más pulsión de muerte. Porque una tiene que ser libido y otra tiene... Con lo cual nosotros, cada caso sería un compuesto distinto de qué porcentaje de esto y qué porcentaje del otro. Otra cosa que dice Miller que es increíble. Es increíble en la medida que es aristotélico puro, y es que la mayor parte de los casos están acá. Una pregunta humilde, pero de las que uno se hace en el consultorio para ver qué carajo va a hacer, es ¿de dónde sabe Miller que todo el mundo tiene 50 de libido y 50 de goce mortífero? Que la gran mayoría del mundo tiene 50, ¿de dónde lo sacó? O sea, porque, no sé si me entienden, esta otra idea que más o menos, los normales, vemos que dice los normales, ¿no? Lo escucharon eso, ¿no? Pero Que lo eso es leí. idéntico a mis tesis sobre la sexualidad infantil de Freud. Sí. Lo dice así. Sí. La mayor cantidad de gente se ubica en el medio y qué hace respecto de la... Y ese medio se llama médicos judíos que viven en Viena. Y sí, ¿qué es la normalidad? ¿No? ¿Qué es la normalidad? Con lo cual me da la impresión que las psicosis ordinarias, yo propuse estos textos para discutir el problema de, tantos casos de psicosis, pero bueno, los textos te llevan a donde los textos proponen que vayas. Mi impresión es que lo que ellos plantean es continuidad, neurosis, psicosis.
dicho por Miller aquí, incluso normalidad, psicosis. Porque ella también debe haber dicho como Freud que nosotros los normales somos como neuróticos y que los verdaderos neuróticos clínicos son como nosotros que somos normales más. ¿Entienden? Modos de goce. Claro, pero en un cierto exceso. Con lo cual aquí lo que se tiene es defecto o exceso. Las psicosis ordinarias entonces pasaría a ser como si dijésemos: acá está la psicosis, acá está la neurosis, acá está el normal nomás, ¿no? Los normales. Yo. La verdad que esto, después de Foucault, yo no sé cómo no te avergüenza. Esto después de Foucault. Sí. Lo después de los post-freudianos. Después la crítica de los post-freudianos como la. Pero después de Foucault, de escribir esto después de Foucault, la verdad que ya se te cae el lápiz, es tremendo. Y mi impresión es que me parece que psicosis ordinarias serían estas. O sea, lo que está corrido hacia el campo de la psicosis, más pegado a lo normal. Yo pensé que estos libros hablaban de otra cosa. Yo tenía Los Inclasificables de la Clínica. Yo pensé que decía otra cosa, que decía que había un montón de casos de psicosis de apariencia común, o sea, nosotros, a pesar de lo cual había que admitir que se trataba de psicosis. Pero no es el fundamento del goce como sostén de la clínica, como único sostén, porque para colmo, el problema es que si vos perdés la estructura, quedás voy a citar a la presidenta. ¿Cómo no? Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Es una de las peores frases. Una de las peores frases. Va a volver. Tranquilo que esto vuelve. Ella dice: todo tiene que ver con todo. Sí, sí. Cuando se pone irónica y descubre una maniobra, y lo repite. Todo tiene que ver con todo. Digo, esto se articula a esto, que se articula con esto, se articula con... ¿no? Me parece que no solamente, sino que esto queda como concepto único. Es el centro, es el nuevo centro. Por eso, hay centro, ¿entienden? Y eso también te desbarata la idea de la pluralidad de significantes y de la estructura significante. O sea, de la pluralidad se reduce a uno, y reducido a uno, eso ya confluye con la idea de que no opera la estructura, que no hay estructura, porque para Lacan, no sé en qué nivel de lectura tienen ustedes este problema en Lacan. Si hay un problema de Lacan, un problema grosso para Lacan, si hay un problema grosso es 2 seguro que no. 2 seguro que no. Pero 3 o 4. Esa es la pregunta, porque después de todo el quilombo, todo el recorrido, llegamos a la cadena Borromea. Cuando llega a la cadena Borromea, de vuelta, dice, pero entonces son 3. Y ahí ya nomás al otro año ya salta con la cadena Borromea de 4 y ponen a trabajar a los matemáticos que trabajan con él a ver cómo se puede escribir la cadena Borromea de 4, que es una papoña, la verdad que es sencillo cómo se escribe. Entiendan qué es la cadena Borromea de 4, ¿no? 4 eslabones perfectamente articulados, que ninguno de ellos se articula uno con otro. No hay articulaciones de uno con otro. Son 4 perfectamente articulados, que la articulación está entre los 4. Cortado cualquiera uno de ellos, se desbarata las relaciones de los 4 y de cualquiera de uno de ellos con cualquiera de los otros. Ahí viene el santón, ¿no? Como el cuarto elemento, simbólico, imaginario, real y santón. O sea, si hay un problema de Lacan arduo, problemático, el cártel 4 más 1, no hay relación sexual porque 2 seguro que no hay, en eso, pero está toda la enseñanza de Lacan atravesada por estos problemas. Esto lo desbarata total, porque a lo que te lleva el 4 es a esto. 4 relacionados como, ¿no? Como el grafo del deseo, como el grupo de Klein, como la cadena Borromea. Pero me da la impresión que si se sostiene esa lógica, la del significante, la de que tienen que ser al menos 4, bueno, o 3 o 4,
no me queda tan claro cómo queda resuelto eso en Lacan. En el seminario de Caracas yo le dejé mis 3, dice. Y ahí decís, ay, me quiero morir la puta madre. ¿No? En el 80, después de todo, no dice, yo le dejo mis 4 a la puta que lo parió, dice, yo les dejo mis 3. Ah, cagamos. Freud dejó sus 3, ¿se acuerdan? Sí. Yo les dejo mis 3, hay que ver cuál de los discípulos se orienta mejor con esos 3 o con estos 3. Karina dice que hay un capítulo en el libro de Stephen Gould que critica The Bell Curve en el campo humano. Si es el mismo problema que estamos trabajando ahora. Un capítulo de Stephen Jay Gould, ¿de qué libro? Ahora te lo voy a decir. Ah, bueno. Yo es el que citó Flor de la piedra falaz de Marrakech, no lo leí. De hecho me lo prometieron regalar, pero todavía. The Mismeasure of Man. Ah, la falsa medida del hombre. Es extraordinario, La falsa medida del hombre es un libro súper recomendable, de fácil lectura, llevadero. ¿Y qué dice de la falsa medida del hombre? Ah, sí, también, claro, él también trabaja la curva de Gauss, sí, por supuesto. Esta es una de las ideas. ¿Vos vas a Puan con esto? No, pero de verdad, no estoy hablando de Puan como si fuese ninguna institución distinta o privilegiada por nada más que un centro universitario moderno donde se discuten profundamente ideas sociológicas, antropológicas y filosóficas sobre el ser humano, el sujeto, el hombre. Esto para ellos está superado. Bueno, es un poco también lo que se puede los psicoanalistas, ¿no? Como una ideología un poco reaccionaria, medio retrógrada. Es lo que se dice también de nosotros, digo, muchas veces con los analistas como medio retrógrados, medio conservadores, digo, ya circula. Me parece efectivamente algo de esto. Yo igualmente acentuaba lo atrasado del nivel de discusión de los problemas. O sea, hemos vuelto a planteos de 1890, 1880, donde que sean de 1880, 1890 no significa que uno no adhiera a ellos, uno puede adherir a cosas de hace 5.000 años, uno puede ser socrático, sofista, uno puede ser sofista. Para mí Cristina Fernández de Kirchner es sofista. Un ejemplo de sofística, pero como yo no vi en Argentina de sofística, y chapó, sofística, o sea, no es por eso, pero digo, se discutió mucho y hay argumentos muy interesantes para discutir, como para suponer que esto es que Miller un día que comió, no sé, besugo a la vasca, bueno, Freud estaba soñando en la casa esa, ¿no? El genio, en psicoanálisis todavía tenemos la figura del genio, que un día pensando, che, ¿qué mierda es todo esto? Se dijo, es como Miller, que se preguntó por... Bueno, por eso digo. Pero por eso digo, me parece que hay... que con la psicosis ordinaria, las psicosis comunes, me parece que lo que se está planteando es los normales, las neurosis comunes, ¿no? Las psicosis comunes que son las más preciosas a nosotros. No sé quién es normal. No sé si Miller se considera normal. Por ejemplo, ¿ustedes conocen muchos psicoanalistas? ¿Alguien fue a la facultad de psicología? Sí. Esa es una experiencia. Nadie debería privarse de ir a la facultad de psicología. Vayan a las clases donde se dictan materias de psicoanálisis. Y díganme si no son todas locas. La profesora, pero locas mal. No sé si las vieron. Locas. ¿Quiénes son normales? Nosotros. Realmente, de los profesionales que te conozco como gremio, ¿conocen algún gremio que tenga más locos en posiciones preponderantes que el psicoanálisis? La verdad, le pregunto sinceramente. Sí, tienen supervisores, tienen maestros. ¿Quiénes serían? Entienden el problema, ¿no? ¿Cuáles serían los normales? Un balance de goce, pero ¿cómo se establece? Un balance de goce. Que es coger como el amo dice. El savoir-faire, ¿no? Es la dirección de la cura como un savoir-faire, arreglárselas con eso, hacer con eso, ¿no? No sé, pero Lacan el problema de los significantes tiene en Lacan, no solamente tiene las series de la carta robada, no solamente tiene los esquemas, los grafos orientados no planares, las cadenas de instancia de letra, anillo de un collar constituido.
las cadenas borromeas, sino que también tiene ESEM y tiene litoral, literal, como otro sistema para pensar cómo se articulan entre sí los significantes. Y me da la impresión que toda esta lógica que permite el cálculo, que permite el corte, me parece que queda planteada de una manera absolutamente distinta con la psicosis ordinaria, porque me parece que se trabaja con seres portadores de montos de goce, que los goces pueden ser de dos tipos, que esos goces de dos tipos se compensan y que en el sistema de compensación se establecen los casos. Pero además el otro problema es, ¿y esto cómo se diagnostica? O sea, hay que tener un termómetro de goce mortífero, porque lo que nos interesa es el mortífero, porque el vivífero no es problema para nadie, es el mortífero. Pero ¿cómo se establece mucho goce mortífero? ¿Qué es mucho goce mortífero? Suicidarse. ¿Entienden, no? Sí. Sería suicidarse, pero entonces ¿qué? Sabemos lo que es el suicidio, entonces. Y todos los suicidios son iguales. Todos los suicidios son iguales. El mismo suicidio melancólico que un montonero que muere el cianuro, o Machada contra los romanos, son todos suicidios. Es una barrabasada, o sea. ¿Cómo se establece el goce, el mucho goce? Mi impresión es que de vuelta hemos tenido que volver a plantear lo que es en función de yo como regla. ¿Entienden, no? Sufro mucho, pero ¿por qué sufro mucho? Ah, pues murió toda mi familia. Pase. Sufro mucho. ¿Por qué? Porque se me rompió la virome. Exceso de goce. Pare de sufrir. Es exceso de goce. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hice? ¿Lo haría un psicoanalista como yo? Sí. ¿Entienden lo que digo? No, sí, está bien. Si se murió toda tu familia, estás hecho mierda. Sí. Se me rompió una virome. ¿Cómo estás hecho mierda porque te rompió una virome? Pero, ¿cómo lo hago? Yo no estaría hecho mierda. Criterio objetivo, ¿no? Sí, yo no estaría... O sea, yo no estaría hecho mierda si se me rompe una virome. ¿Quién está hecho mierda si se le rompe una virome? ¿Vos estudiaste la estadística? ¿Cómo lo sabés? No, bueno, por inducción. Ah, por inducción, pero ¿de dónde partió esa inducción? No sé si alguno de ustedes fue al colegio primario. ¿Alguno de ustedes fue? ¿Ningún amiguito te rompió la virome? Lo matás. Lo matás, no había, ¿o no? No había, bueno, la pluma fuente. Ni siquiera, te vuelca el tintero, Ricardo, escuchame para que me entiendas. El pibe de al lado te vuelca el tintero con la cinta azul en el guardapolvo almidonado. Ahora entendí. Lo estrangulabas, ¿o no? O un tachero le cruza el coche a un Alfa Romeo, baja el del Alfa Romeo con el revólver, ¡pum! Lo cagó. Callao y Santa Fe. Digo, entiendo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Y por qué fue? Por menos que romper una vez, porque no le tocó el coche. Venían discutiendo de antes, la puta que te parió, bajaste que te mate, hijo de puta. Si no tenés huevo para matar a nadie, ¿sabes cómo matar a nadie? Está muriendo uno por mes, uno cada 2 meses así. En Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, cordón de Rosario, debe venir ya por 300 los asesinados a balazos y no sé por cuán cosas más graves, ¿eh? ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, no se sostiene con el análisis más pueril de la realidad humana cotidiana, pero nos deja el problema planteado igual, que es nuestro problema, y es tanta psicosis. Habría que estudiar desde cuándo nos parecen tantas. Yo les propuse una idea en su momento, no sé qué valor podrá tener, es que me parece que hubo un cambio muy drástico en la evaluación de la psicosis a partir del libro de Jean-Claude Maleval. Los curas histéricas. Que después él publicó un libro para las locuras histéricas.
1980. Que después él publicó un libro desmintiendo su propuesta, que ya nadie, vieron cómo es, ya no pudo frenar la máquina, que introdujo la siguiente idea. Hay muchos psicóticos, hay muchas personas diagnosticadas como psicóticos que en realidad son histéricos. Yo trabajaba en la cátedra de psicopatología como ayudante y había cursado en los hospitales y había mucha gente de la cátedra que iba al Piñero, que estaban Rosa Cerniu, Carlos de la Jonquière, Juan Dobón, que dirigían servicios. Claro, sí. Rosa falleció, pero ellos dos siguen, sí, claro. Contaban la anécdota que con la aparición del libro, era un servicio muy psicoanalítico, muy psicoanalítico. Con la aparición del libro, al año se había vaciado el servicio. Se había verificado que casi todos los psicóticos internados eran verdaderamente histéricos. Es una idea interesante la de plantear. ¿No habrá algunos cuantos personas diagnosticadas como psicóticas que pueden ser histéricos? Pero eso dejó sin plantear un problema tremendo. Que no habrá muchas personas diagnosticadas como histéricas que son psicóticos. Pero eso no se planteó. ¿Por qué no se planteó? Si es la otra cara de la misma moneda. Para mal diagnóstico está todo mal diagnosticado. No sé si me entienden. Si hay que poner en tela de juicio el diagnóstico, a mí me parece que todo el tiempo hay que poner en tela de juicio el diagnóstico. Es el estigma. Es menos estigmatizante. Sí. Eso me lo dijeron. El otro día fui a comentar un caso a causa clínica. Un caso que a mí me parecía de psicosis y lo propuse. Todo el mundo en contra. As usual. Yo creo que tengo que ser de Racing, que es inexorable, que yo sé que perdió 3-0 con Independiente. Es una semana esta para mí. 3-0 contra Independiente. Para las chicas es el archienemigo. Y uno me dice, sí, uno que parecía medio viejo, que era como un capanga de ahí. Me dice, sí, lo pensamos, pero queríamos darle un poco de esperanza al caso. O sea, si al tipo que tiene la papa no le decís que tiene cáncer, le das expectativas. ¿Entienden la idea, no? Le queremos dar un poco de... que es la idea de estigmatizar y los efectos estigmatizantes, que es como un problema aledaño, pero yo quería, me parece que hay esta idea, que es que hay muchos casos. Una persona me dijo que lo que los psiquiatras tienden a pensar como esquizofrenia, nosotros tendemos a pensar como histeria, y que lo que los psiquiatras tienden a pensar como paranoia, nosotros tendemos a pensar como neurosis obsesiva, que a mí me parece que debe ser correcto. También como la inversa, que muchas cosas que los psiquiatras tienden a pensar como neurosis obsesiva, nosotros con nuestras categorías tendemos a pensar como paranoias. ¿Entienden? No entiendo por qué se inclina solamente hacia un lado la puesta en tela de juicio del diagnóstico. Eso que te contestó, me parece que hay que tomarlo en serio en el sentido de diagnóstico respecto de cómo se trabaja en la psicosis. Él te dijo, queríamos darle un poco de esperanza al caso, es porque me parece que se trabaja muy mal en los casos que están diagnosticados como psicosis desde el ámbito psicoanalítico. Al menos lo que uno escucha en las presentaciones y en los debates es que es esto, ¿no? Bueno, mientras que no se vaya M, va a andar bien, mientras que no se vaya J, o sea, ¿cómo trabajamos como analistas ante un caso de psicosis? Bien, ¿no? Pues me parece que esto está, digamos, responde a un inconveniente que hay, que en los casos de psicosis no sé bien cómo estamos trabajando. Debe ser, pero si fuésemos a dar esperanza o no, no sé cómo va la clínica de ustedes, pero yo no verifico que sea sustancialmente distinto el efecto positivo, terapéutico, clínico, que puede aportar un psicoanalista a un psicótico respecto de lo que puede aportar un psicoanalista a un neurótico. Lo digo de una manera más clara, no es menor. Claro que no. En el sentido de que quizás muchos creen que no es lo que hacer. Porque ante la psicosis se retrocede, me parece a mí, mi idea.
yo no tengo idea si se retrocede o se avanza, pero frente a un diagnóstico de psicosis, uno a lo mejor piensa que tiene menos elementos, mejor conceptuales, para poder intervenir. Claro, pero por la idea de que la neurosis tendría más elementos, que no se verifica. Digo que no hay tampoco un patrón de medida. Estamos preguntándonos ¿para qué sirve el psicoanálisis? Para atender neuróticos y psicóticos, pero... Sí, bueno, sí, ok. Y que el tratamiento no es igual, pero me da la impresión pero que esa... en ambos casos es un trabajo que no es ni palmoterapia, ni esperanza, ni de esperanza. Es un laburo que se hace desde una posición... Pero por eso, ¿por qué se desconfía de un lado? Digo, ¿por qué se desconfía de que si es... Me da como más temor en las intervenciones frente a un diagnóstico de psicosis que frente a un diagnóstico de neurosis. A mí. No sé qué le pasa. El resto si son más variantes. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque me parece que hay que tener como más cuidado, tenés miedo de que, o sea, de qué deriva puede tener, digamos, un tratamiento en donde no sabes dónde. A lo mejor es ridículo, a lo mejor todos los demás lo tienen muy claro. No se trata de eso, se trata de analizar. Es verdad que a lo mejor uno de repente piensa que sabe qué hacer con un neurótico. A lo mejor esto es un error, es un prejuicio. A lo mejor leímos más a Freud y sabemos que Freud trabajó más neurosis y tenemos esta cuestión incorporada. Me parece, yo lo veo como un desafío mayor. Yo les pregunto, estadísticamente hablando, o lo que mierda sea que equivalga estadísticamente hablando para ustedes, la experiencia, el conocimiento, el servicio, todos los años, que pipí, cucú. ¿Dónde han visto que los analistas producen más estragos? No la madre, los analistas. ¿En neuróticos o psicóticos? No me dejo de... Y porque a lo mejor no diagnosticamos la psicosis y... No, avanza. porque hay vidas desgraciadas, hechas tortas, familias destruidas a causa de análisis que no resultaron como hubiesen podido resultar. Pero por eso digo, pero me parece que hay armada como toda o un litoral o un enjambre. Lo discutiremos, son ideas muy interesantes de Lacan, no es lo mismo el enjambre que el litoral, son casi como opuestos. El enjambre te junta todo en el medio, ¿no? Si ven el enjambre de abejas, los que hacen buceo, ¿vieron cuando vienen los pescados? El cardumen, que vos lo miras así, parece un animal solo, que tiene así como los pescaditos así de costadito, pero incluso se mueve así, es espectacular, es muy bonito verlo. Mientras que, al menos como la plantea Lacan, el litoral sería como un litoral que entorna un agujero. Es como la contraria, pero a mí me parece que entre el litoral y el SAM tenemos un conjunto de ideas sobre la psicosis. Por ejemplo, que diagnosticar psicosis, no decírselo al paciente ni a la familia. Habrá que ver si conviene decirlo, si no decirlo, ¿entienden? Porque uno podría decir, ¿qué estrago puede producir a alguien decirle, mirá, sos psicótico y sos incurable? Bueno, eso podría ser, no sé a quién se le ocurriría decir eso, que no sea un psiquiatra muy viejo y ya muy aburrido. Yo no digo de diagnosticar, es qué cálculo hace uno sobre la estructura y qué estrategia calcula que es la pertinente para operar sobre esa estructura. Pero me da la impresión que tenemos la idea de que psicoanalista implica desconfiar de que sea una psicosis para pensar que sea una neurosis, unidireccionalmente. Y mi impresión es que el psicoanalista siempre tiene que poner en tela de juicio todos sus diagnósticos y siempre tiene que estar muy cuestionados, pero con los mismos riesgos unos que otros, ¿no? Mi impresión es que está el libro de Maleval, pero nunca un libro produce... Están los protocolos de los sabios de Chion o está Mein Kampf. Pero si no hay un caldo de cultivo y un movimiento muy peculiar, hay millones de libros que se han escrito, tremendos, que nadie, incluso que se imprimieron, que nunca nadie leyó, que no pasó nada, que si alguien leyó no modificaron nada de nada. O sea, hay libros que impactan y orientan en función de un clima de situación en un campo determinado, que conjunto a 2 o 3 ideas más te producen algo que se precipita muy fuertemente.
Mi impresión es que sería interesante poder pensarlo para saber cuáles podrían ser esas cosas que nos empujen los psicoanalistas a pensar en las incidencias clínicas, en la frecuencia de los casos. ¿Por qué un psicoanalista dice hay más casos de psicosis ahora que antes? No, que me parece que una pregunta pertinente. Última, la de ¿cuál es el, Verónica, trabajamos lo que ella plantea y después Laura. ¿Cuál es el trabajo del analista? Digamos, más allá del diagnóstico, ¿a qué apunta una cura psicoanalítica? En un caso de neurosis, en un caso de... ¿Cómo pensamos eso? Igual está medianamente pobre dicho, porque me parece que se podría discutir incluso la oposición neurosis-psicosis, la oposición normales psicóticos que proponen en alguna página de Miller. ¿Se acuerdan que yo propuse intervalo y holofrase? Porque hay que resolver más cuestiones del campo. Por ejemplo, la perversión. ¿Dónde queda la perversión? ¿No? Porque en Freud se armó con Freud cierta lógica de neuróticos, perversos y psicóticos. Siempre he dicho así, ¿vieron? Porque eso te dice la gravedad. Sí, pero se juega casi todo en ese tipo de cosas que vos no ves. Neuróticos, de izquierda a derecha, como estudia Freud, oral, anal. Intervalo y holofrase me parece que cortaba de otra manera lo que nos podría ya resolver el problema de qué hacer con los perversos. En todo caso podríamos decir hay perversiones neuróticas y hay perversiones psicóticas. O sea que puede llegar a ser interesante. Porque hay que ver cómo definimos si no perversión. Y me parece que sí, que podríamos discutir cuál es la dirección de la cura que se propone más allá del caso por caso, ¿no? En la psicosis ordinaria, en los inclasificables me parece que no tanto. Hay en muchos casos, muchísimos casos presentados. De hecho podría ser una fuente para casos. Podría ser una fuente para casos. Incluso para otras actividades que a veces necesitamos casos. Algunos están... A mí me gustan mucho los casos presentados que no son ni viñetas, que no sabes cómo escribirlas en una estructura después, ¿no? Ni 36 páginas, que también es muy difícil de establecer, ¿no? El caso escrito, la estructura del caso, pero acotadamente. Lacan proponía un párrafo, que un caso se tenía que poder escribir en un párrafo. Bueno, es muy difícil, hay que trabajarlo muchísimo para que esté bien dicho todos los elementos, los 4 elementos fundamentales de ese caso en un párrafo. Es difícil, pero podríamos plantearnos, más allá del caso por caso, cuál sería la orientación. De vuelta, para mí, para poder hacerlo, tendríamos que hacerlo sobre algún tipo de formalismo. Esquema R, esquema I, grafo del deseo, necesidad, y si no, dar el salto nosotros, que venimos, me parece con un poco de atraso, al seminario 23, y trabajar el síntoma, los distintos tipos de anudamiento. Creo que en una cita que yo leí se decía que había un tipo de anudamiento u otro tipo de anudamiento, porque me parece que no es definitorio ni es el último Lacan, pero me parece que nos da otra forma que pensó Lacan, que estaría buena, no porque sea un genio, pero otra forma que pensó Lacan de cuál podría ser la diferencia estructural y cómo calcular la operatoria sobre esa diferencia, ¿no? Pero me parece que estamos un poco flojos, me parece que una pata al banquito para dialogar con los colegas nos falta por el santón. A propósito de la diferencia diagnóstica entre locura histérica y psicosis, que era el comentario que había hecho Ricardo del caso clínico, surgió supervisando una residente, lo que me pareció que era el caso inverso, o sea, una diferencia diagnóstica entre locura histérica y psicosis que daba para locura histérica. Le propuse si quería presentarlo en la fecha que está libre, dijo que sí, así que el experimento sería poder discutir otro caso donde estaba la diferencia diagnóstica, donde se trata más claro para locura histérica, y tratar de verlo con el que comentó Ricardo, a ver si ahí podemos ya tener como un experimento. Experimentum mentis. Sí, sí. Que son los verdaderos experimentos. Un experimento. Pacheta había propuesto esa formalización que vos decís. No la mandó por mail. Sí. Terminamos porque estamos en la hora. Están los afiches de la jornada. Si alguno puede llevar a algún lugar, que retire 1, 2, 3 lo que necesite para llevar y le dicen a Julián a dónde lo llevan.
Así sabemos cuáles son los lugares. Yo mañana tengo los del